Estás escuchando las voces de las asambleas. Volvimos, estamos en www.radioasamblea.com. Nos pueden dejar su mensaje el 11 30 75 53 51. Nos escuchan por FM 94.1 y ya tenemos a nuestras invitadas, porque ahora es plural. Exactamente, ya están con nosotros María Angélica Di Giacomo, fundadora de Basta de Mutilar Nuestros Árboles, y está con nosotros Susana Fernández de Surciendo el Planeta. Bienvenidas a las voces de nuestras asambleas. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidas a las dos. ¿Quién de las dos quiere empezar a contarnos de qué va estos movimientos a los que pertenecen? A ver, María Angélica. Bueno, empiezo y después, porque en realidad la conexión nuestra también tiene que ver con los árboles, entre las dos agrupaciones. Bueno, nosotros fundé Basta de Mutilar Nuestros Árboles en el año 2012, ante la desesperación de ver cómo nuestros árboles eran destrozados de manera irreversible. Yo había empezado con esto en el 2010, de hecho las primeras fotos de árboles que yo tomé, hoy esos árboles ya están muertos, porque la poda reiterada y sistemática lo que hace es volverlos más vulnerables a las enfermedades, hacer que sea más fácil que no puedan resistir el viento, romper la protección interejemplares, que entre ellos se protegen, y por otro lado, además de que quedan más susceptibles a caerse, las hojas del árbol son como las fábricas de su alimento, con lo cual sería como decir, bueno, si no tiene hojas suficientes, no puede nutrirse de la glucosa que se fabrica en la fotosíntesis, no puede obtener energía porque no es suficiente, y llega un momento que no puede mantener su estructura. Sobre todo porque también parte de la energía del árbol se consume en defenderse de las plagas que le entran por las heridas o en hacer el proceso de compartimentación, que es el que cierra las heridas. El tema es que nosotros nos metimos en esto no solamente por amor a los árboles, o digamos ese fue el principio de todo, ¿no? El amor a los árboles es lo que nos movió a la acción, sino porque todos los beneficios del arbolado que uno escucha, si quieren después se los puedo decir uno por uno, pero acá quiero hacer hincapié en que los beneficios de los árboles que más necesitamos en las ciudades para que la vida en esta ciudad sea soportable son la filtración de contaminantes del aire, digamos como la disminución de la contaminación visual y sonora, porque realmente cualquiera que vive en esta ciudad o transita por esta ciudad se da cuenta que el nivel de ruido y el nivel de estímulos visuales es tan grande que eso, aunque no seamos conscientes de ello, daña a nuestro cerebro. Y los árboles, al disminuir esta contaminación, provocan una sensación de sosiego, de lo cual no mucha gente es consciente. No, pero sí es cierto que cuando vamos por una calle que es arbolada, hay algo de los cambios que se baja, ¿no? Como que sí, totalmente. Uno entra en otro proceso. Sí, de la salud mental, que es muy importante, que por ahí no se ve a simple vista, pero si uno se pone a pensar, la realidad es que tener la naturaleza cerca cambia el ritmo de la ciudad. Por eso decimos que la salud ambiental, física y psíquica de quienes transitamos y habitamos las ciudades depende del arbolado. El tema es que estos beneficios, como por ejemplo poder disminuir la temperatura de una calle de follaje frondoso en 9 grados centígrados un día de calor, o sostener el agua durante las precipitaciones copiosas, que es una ayuda para las inundaciones, lo mismo que la absorción de agua, pero bueno, todos estos efectos los hace el follaje. Con lo cual, si podamos reiterada y sistemáticamente, como se hace en esta ciudad desde el 2010, en esta ciudad se podan 70.000 árboles por año, lo cual de por sí va en contra de la ley de arbolado, porque para poder podar, como la poda siempre es un daño al árbol, tiene que ser en situaciones en que sea imprescindible. Como esto pasó así, además de quitarnos los beneficios, los árboles están cada vez más expuestos a enfermedades, y la otra cuestión es que estamos sufriendo las consecuencias del cambio climático.
esto de la disminución de la temperatura y poder sostener el agua o absorberla en eventos de precipitaciones copiosas es fundamental, y sin follaje los árboles no lo pueden hacer. Y esto es un tema de qué decimos, porque es fundamental. Si uno va a la página del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, seguramente va a decir que los árboles, no sé, disminuyen la temperatura, son herramientas para la adaptación al cambio climático, pero del follaje no habla nadie, porque no les conviene. ¿Cómo van a justificar que los árboles que tenemos en esta ciudad no les queda más del 30% de lo que tendrían que tener por su edad? No solo en las avenidas y en las calles, sino en las plazas, en los parques, en las plazoletas, en las estaciones de ferrocarril, a la vera de las autopistas, en todos lados. Y Susana Fernández, de Surciendo el Planeta. ¿De qué va Surciendo el Planeta? ¿De qué va? Bueno, lo mío es una colectiva de mujeres de otros países también, de México, de Chile, de Europa también, que, bueno, preocupadas por el tema del colapso climático, nosotros ya lo llamamos colapso, decidimos a través de un Zoom organizarnos, y lo único que teníamos como herramienta era el bordado. Así que bordamos, somos activistas, utilizamos la labor en telas de reuso para difundir esta problemática, para que se vaya tomando conciencia de todo lo que ustedes dicen, lo que dijo Angélica, y también un poco despertar, porque creemos que en algunos lugares no hay verdadera conciencia de lo que está sucediendo, que es imposible subir la temperatura de la Tierra 1 grado más, sin embargo seguimos, que es imposible no tener en cuenta que no vamos a poder vivir con ese calor. Entonces, bueno, nuestra obra, ahora no voy a contar todo, pero fuimos a Glasgow, a la cumbre mundial, con algunas obras de estos bordados de varios países, a protestar a la contracumbre, para que de verdad escuchen arriba lo que está pasando, cosa que no sucede, o sea, no sucede solo acá, sino que no sucede a grandes, en los grandes, en los de arriba. Así que después de esta frustración decidimos venir a los territorios. Entonces, en cada lugar vamos apoyando a los movimientos territoriales que están luchando por los espacios verdes, por todo lo que hacen tanta gente en tantos lugares. Así que bueno, vamos llevando una muestra que son alrededor de 400 y pico de bordados de árboles, que se llama Bosque de Esperanza, y vamos llevándolo por distintos lugares, mostrándolo y activando el tema de que la gente se dé cuenta. Y si hoy los queremos ver, ¿dónde los podemos ver? Próximamente estamos ahora el sábado en Bécar. Hay una lucha muy fuerte por un terreno, el Parque Bécar, sí, sobre la Avenida Centenario. Ahí vamos a estar poniendo los 400 bordados sobre la reja del lugar. Son vecinos que están luchando hace un montón por ese predio que está amenazadísimo por ser vendido, y es un lugar bellísimo adentro. Y después vamos a estar en San Fernando, en el Museo de San Fernando, el día 15. Después más, pero bueno, por ahora... Bueno, después te vamos a ir pidiendo la agenda para nuestro segmento parroquiales que nos encanta. María Angélica, hace un tiempo hizo un recorrido con Paisajeante, un amigo de la casa que seguramente conoces, y él nos habló, probablemente lo diga mal, pero sobre esta mixtura de árboles, digamos, cuando en una cuadra es necesario como una misma línea de árboles porque se protegen de las mismas plagas y a su vez colaboran con la fauna local. Él habló de las mariposas. ¿Puedes ampliar un poco más todo esto que estoy diciendo yo? Seguramente muy mezclado y en malos términos. El tema es que nosotros en Basta de Mutilar hemos estudiado mucho el tema de arboricultura urbana. La arboricultura urbana tiene principios que provienen en este momento consideramos que es una ciencia la arboricultura urbana, y realmente hay mucho que estudiar sobre las relaciones de los árboles entre sí, tanto por su follaje como a través de las raíces, esto que decía, que se defienden entre ellos, forman una comunidad que nosotros en las ciudades constantemente estamos rompiendo, porque cuando se tala un árbol, los dos que están a los costados sufren la ausencia. De hecho ha pasado que talan un árbol y después se cae el otro, porque hay todo un trabajo de raíces, de copas que se sostienen y demás. El tema de el arbolado de alineación es un tema muy grave en nuestra ciudad porque no está bien trabajado. Es decir,
Nosotros pagamos muchísimas, miles de millones de pesos por lo que se llama poda por corredores. La poda por corredores consiste en podar a todos los árboles de una calle. Esto ya de por sí está en contra de la ley 3263, porque la ley 3263 dice que tiene que haber un informe que justifique cada poda y cada intervención y que justifique el tratamiento a seguir. Suponete, a este árbol lo vamos a podar porque tiene 3 ramas secas, le vamos a sacar estas 3 ramas secas. A este otro le vamos a sacar esta rama porque está tapando el semáforo. Pero en este momento se poda sistemáticamente toda la cuadra. Exacto. Y a la empresa lo que le resulta más cómodo, digamos, es que sean todos de la misma especie, porque entonces el período en el cual está permitido podar es el mismo, y por otro lado tienen el tema de las plagas, es decir, cuando hay una plaga, este es un grave problema y no nos pasa solamente a nosotros. No sé, en la década del 60 pasó en Estados Unidos con unos árboles que se infectaron con un determinado bichito. Este es un problema porque las herramientas que usan no las limpian entre árbol y árbol. Y otro problema es que en las heridas muchas veces, como pasó en el Parque Patricios con 3 árboles, ellos dijeron que era 47, pero eran 3, que tenían hongos, y si uno ve donde tienen los hongos, esos hongos aparecen o en las heridas de la poda o en las heridas de las bordeadoras, porque con las bordeadoras les cortan la corteza. Entonces, la poda por corredores, si nosotros queremos cuidar a los árboles, no debe existir. Hay que mirar uno por uno y ver si se necesita o no, por alguna razón que tiene que ver con los humanos, porque el árbol no necesita poda, ver si se poda o no. El tema de las especies es un tema que tiene que ver con que sean resistentes a la vida en la ciudad, que es terrible para un árbol. Una vez alguien me dijo, si yo fuera árbol me iría corriendo de la ciudad, y digo, claro, si pudieran, sí, el problema es que no se pueden mover. Como no se pueden mover, y son los seres más longevos, viven y sobreviven a través de una adaptación al medio. Entonces, cuando nosotros le cambiamos esa adaptación, al árbol le resulta muy difícil la supervivencia. Entonces, este tema de la poda por corredores es una de las cosas del pliego de licitación que evidentemente están destruyendo el arbolado. Y las especies tienen que ser resistentes a la vida en la ciudad. De hecho, el plátano, por ejemplo, pobrecito él, es el único, es de los que más resisten la mutilación. O sea, pueden ir cortándolo y no se muere. Y el tipo se defiende. Es horrible pensar en eso, que vos elegís uno porque es como decir, bueno, lo voy a seguir torturando, total sé que no se muere. Es una cosa horrible. Pero bueno, eso de las especies, y aparte una cosa que nos pasa con el cambio climático, y pasa en todo el mundo, es que especies que antes funcionaban bien, que por ahí me comentaban, por ejemplo, no sé, en Santiago, en Chile, los árboles nativos de la montaña de alrededor están empezando a no poder soportar la contaminación y el cambio climático en cuanto al calor y las precipitaciones. No sé, en España, por ejemplo, sur de España están viendo que hay especies que son de África, pero que sobreviven bien a las nuevas condiciones del sur de España, que es un calor terrible y pocas precipitaciones. Y este arborista que hablaba de eso dice, tal vez, yo no lo voy a ver, pero con el tiempo van a estar en Escandinavia esas especies. Sí, muy probable. Es un tema que hay que tratar muy especialmente, el del arbolado urbano, porque realmente hay que saber mucho. María Angélica, una preguntita. Dijiste raíz, eso que no, si pudieran moverse raíz, y a mí me aparece el código urbanístico en la cabeza, ¿no? Porque, ¿qué pasa con estas obras que yo no toqué el árbol, te dicen, pero resulta que les cortaron la raíz haciendo la obra y al poco tiempo, plum, el árbol se lo llevan? Nosotros tenemos el problema de que las raíces, es más, si a la gente pedís que dibuje un árbol, por ahí no le dibujan las raíces, porque bueno, como no se ven, parece que no existieran. El tema de las raíces es muy complicado porque no se tienen en cuenta ni en las licitaciones de servicios públicos, o sea, en vez de hacer una zanja, habría que hacer un túnel
por abajo de las raíces principales. Y lo que vos decís del código urbanístico, hay por lo menos 3 maneras en que el código urbanístico nos está dejando sin arbolado. Una es que las empresas constructoras libremente, sin que nadie les diga nada, los talan o los matan con diferentes procedimientos. El otro es el de cortarle las raíces y maltratarlo hasta que el árbol se muere, y el otro es que los pulmones de manzana, con el nuevo código urbanístico, se pueden cementar para hacer estaciones de servicio, con lo cual perdemos suelo absorbente y perdemos árboles. Esos árboles, por más que son de un terreno privado, forman parte del bosque urbano, porque sus beneficios no terminan en la medianera. Bueno, es el cambio de uso del suelo. Otra más del código urbanístico, que es que ahora los balcones se permite ocupar el espacio público aéreo. O sea, cuando vos ves un balcón sobre la vereda, ese balcón está ocupando espacio público. Sí. Por más que esté alto, pero es espacio público, yo tendría que poder ver el cielo desde la vereda, no el balcón. Y eso hace que muchos árboles sean mutilados, talados por este motivo. Sí, el código avanza sobre la vereda, avanza sobre el fondo de manzana, el cambio de uso de suelo y de espacio aéreo. ¿Mate? Una pequeña pregunta, porque vos hablaste mucho de la poda irresponsable que hace el gobierno de la ciudad. ¿Cuáles serían entonces, por contraparte, las características para tener una poda responsable de esos árboles o un mantenimiento responsable de esos árboles que debería emplear el gobierno de la ciudad, que evidentemente no lo está haciendo? Y que no fuera un negocio, porque el negocio es redondo. Imagínate que ellos trabajan con materia prima gratuita, que es nuestro bien común, que es el árbol, un ser vivo, o sea que todo lo que le hacemos es irreparable. Y ellos eso no lo pagan, simplemente reciben nuestro dinero para destruir nuestro arbolado. Cuanto más podan, más ganan. No sé, si sacás 3 ramas, ganás más que si sacaste una sola. Las extracciones se cobran como, no sé en este momento porque van cambiando con la inflación, pero deben ser 500.000 pesos. Y por otro lado, como el árbol se muere frente a la poda sistemática, entonces después, ¿qué hacemos? Pagamos la extracción porque el árbol se murió, después pagamos un nuevo árbol que en general, como no se cuida, como está expuesto al vandalismo, porque hay muchísimo vandalismo, y no se cuida, está expuesto al vandalismo, tiene dos cosas le pueden pasar, o que se muera o que entre en el círculo vicioso de ganar plata a través de nuestros bienes comunes. Y después de eso, con todo, ramas, hojas, flores, todo van a parar a lo que ellos llaman el reciclado de poda urbana. O sea, sería como decirte, mira, yo en realidad cuando con un chancho hago un chorizo, estoy haciendo reciclado. No, porque el árbol es un ser vivo, es igual que el chancho, es un ser vivo. Así que no puedes hacer reciclado con un ser vivo. ¿Nos quieren contar un poco cómo fue la convocatoria de hoy? No, de golpe terminamos en el chancho, pero volvamos al árbol. Pero se entendió, ¿eh? Una metáfora acertada. Sí, acertadísima. Sí. ¿Cómo fue hoy en la legislatura? Estuvo buenísimo. Yo les comentaba, no me acuerdo si fue al aire o fuera del aire, que superó totalmente nuestras expectativas. Nosotros teníamos un límite de tiempo, con lo cual solamente podíamos tener 20 oradores, y se anotaron 60, y teníamos un límite de espacio que nos dijeron no más de 100, y en 180 cortamos el formulario porque no podíamos, realmente no podíamos responsabilizarnos de que la gente llegara y no la dejaran entrar porque el salón estaba completo. Así que realmente eso da idea de cuán importante es para la sociedad en este momento donde hay más conciencia sobre cómo los árboles, los espacios, el suelo absorbente y el verde vegetal vivo, follaje frondoso, árboles de follaje frondoso, suelo absorbente y verde vegetal vivo. 3 cosas que nos protegen de nosotros los llamamos protectores ambientales, porque nos protegen de las consecuencias del cambio climático, pero también de toda la contaminación en las ciudades. Entonces, que la gente empiece a tener conciencia, porque en los planes ambientales de la ciudad no aparece. Cuando hablan de ambiente en el gobierno de la ciudad y el plan de acá y el plan de allá, van a decirte que importa el reciclado, que importan las ciclovías y que importa plantar plantas nativas. Y no va a haber nunca una mención al suelo absorbente que estamos perdiendo por cementación y por privatización de la tierra pública. El gobierno de la ciudad no asume ningún tipo de responsabilidad de reciclar vos, plantación de plantas nativas, y la ciclovía es agarrarte una bicicleta vos. La responsabilidad nunca es del gobierno de la ciudad.
No, exactamente, porque esa dilución de la responsabilidad es justamente la que mantiene este sistema depredador de los bienes comunes, porque esto es otra forma de extractivismo urbano, es usar los bienes comunes para el beneficio de unos pocos. ¿Y hubo algunas conclusiones hoy que quieras compartir? Bueno, en realidad hubo lo que a mí Susana, me pareció notable fue esto del código urbanístico, porque había muchas agrupaciones que estaban por el tema de cómo afecta el arbolado el nuevo código, así que se habló de eso, y también hubo gente que conoce bien el tema de arbolado y que planteó algunas cuestiones, como por ejemplo el pliego de licitación, sancionar el vandalismo, qué hacemos con las obras, y la otra cuestión, porque también había dos abogadas ambientalistas, una de ellas la que llevó el amparo por todos los árboles de la Ciudad de Buenos Aires, que justamente decía, mientras el arbolado sea para usufructo de las empresas tercerizadas, no vamos a poder solucionar el problema. Y bueno, y después el tema, una cosa que a mí me preocupa mucho, es quién defiende a los que defienden arbolado. Porque defender un árbol frente a la motosierra, ponerle el cuerpo a la motosierra, son momentos de mucha violencia y de mucho jugarse, y no tenemos quien nos defienda. Así que hay gente que ya ha optado por, bueno, saca una foto y se va, porque el nivel de violencia es muy grande. Cualquiera que tiene una motosierra y puede hacerles un ser vivo, y de pronto te está hablando a vos con la motosierra en la mano, viste, es como que... Así que estamos en eso también. Creo que de alguna manera hay que ver cómo se protege a la gente que protege a los árboles. Tenemos motosierra metafórica y motosierra literal, ¿no? Motosierra literal, sí. Bueno, nos tenemos que despedir, vamos a una tanda. Muchísimas gracias por haber venido, fue una charla súper interesante y que me parece que es un tema súper importante que hay que seguirlo tratando y seguirlo expandiendo. Así que muchísimas gracias. Les agradezco mucho, les agradecemos desde Basta de Mutilar y bueno, de Surgiendo el Planeta, pero quería recordar que en el año 2015, cuando yo hice la primera petición en Change, y 2017 también, acá en Radio Asamblea fueron de las primeras entrevistas y los primeros en anunciar el panel que hicimos en la legislatura en 2017, donde todavía no nos conocía nadie. Así que les agradezco mucho, porque realmente para nosotros, sin las redes y sin el periodismo, ¿qué hacemos? El gobierno no nos escucha, así que... Yo también les agradezco un montón porque vine acá. Y no, yo digo seguir tomando conciencia a full, y valoro el trabajo de los vecinos. Es impresionante. Cuando uno está en la legislatura se da cuenta que saben mucho más que los que tienen que manejar esto. Así que sigamos tomando conciencia, es urgente. Ni un árbol menos. Ni un árbol menos. Muchas gracias. Estuvimos con María Angélica Di Giacomo, fundadora de Basta de Mutilar Nuestros Árboles, y con Susana Fernández de Surciendo el Planeta. Gracias a las dos. Nos vamos a una tanda y volvemos.